Ya, toma, Superman, toma. Hola, patriotas, ¿qué tal? Si no os habéis equivocado de canal, soy el presidente y esto es Patria Friki. Hoy os voy a hablar de los primeros 4 capítulos de Superman and Lois, así que sin más dilación, comenzamos. Este vídeo es una video reacción a los 4 primeros capítulos de Superman and Lois. Ahora hay un parón largo porque tienen que volver a rodar escenas, tuvieron que parar por lo del COVID. Van a poner a Supergirl ya en la última temporada en su lugar en HBO. Así que esta es una reacción a estos 4 primeros capítulos y os tengo que decir que la serie de momento me está encantando, me está entusiasmando muchísimo. Así que yo creo que lo mejor que podemos hacer es comenzar. Bueno, patriotas, tengo que deciros ¿de qué va Superman and Lois? ¿De qué va el argumento de Superman and Lois? Pues Superman and Lois va Martha Kent ha fallecido. Clark regresa a Smallville con su familia, tiene 2 hijos y sigue casado con Lois. Sí, a pesar de tantos años sigue casado con Lois, ya tiene 2 hijos con ella. No sé cómo es posible que una alienígena tenga hijos con una humana, pero parece ser que los kryptonianos sí que son compatibles. Bueno, pues se mudan a Smallville porque van descubriendo cosas extrañas. Lo primero de todo, Clark ha sido despedido del Daily Planet, por lo tanto ya tiene todo el tiempo del mundo. Y Lois abandona posteriormente su trabajo, que el nuevo malo de la serie, que va a ser Morgan Edge, tiene asuntos turbios en Smallville y ella quiere investigar qué asuntos turbios tienen en Smallville. De hecho, la contratan en el periódico de allí, de Smallville. ¡Hala, qué genial, eh! Y se muda con sus 2 hijos, el típico jugador de fútbol popular, de fútbol americano popular, guapetón, inteligente, y el típico, pues, nerd, geek, adicto a los videojuegos, antipático, feote, inútil, ¿no? Que no le gusta nada el fútbol americano al principio y luego se enamora del fútbol americano. Y llegamos a la hija de Lana, el antiguo amor de Lois, que está también en Smallville, que se ha quedado toda la vida allí y que tiene una hija de la edad de Jordan y Jonathan, que es el nombre de los hijos de Superman. Y bueno, pues le gusta el más rebelde de los dos, como es lógico, porque el rebelde tiene sus cositas así, el malote, pues siempre gusta más que el típico chico guapo, inteligente, guay. Y en un momento dado parece ser que Jordan pues empieza a desarrollar sus poderes. Luego descubriremos que a lo mejor Jordan en realidad no tiene poderes, es otra cosa lo que le da sus poderes. Bueno, pues eso decide quedarse en Smallville. Es un sitio donde pueden criar tranquilamente sin que nadie los espíe, o eso pensamos. Mientras tanto, Superman sigue haciendo cosas de Superman, sigue salvando el mundo cuando, sobre todo, Ronald Lane, el padre de Lois, va, salva el mundo, qué guay, qué genial, qué maravilloso. Y bueno, últimamente se vuelve bastante celoso y bastante posesivo con Superman. Y luego tenemos al coronel Luthor, que ha llegado de un planeta exterior, que yo creo que en realidad es un multiverso, es decir, es otra tierra de este multiverso. Y bueno, el capitán Luthor, que incluso puede llegar del futuro, de un futuro muy cercano, que ataca en los primeros capítulos a Superman. Luego desaparece un poco y vamos con la trama de Morgan Edge y vamos centrándonos en Morgan Edge. Lo atacamos y no sabemos muy bien por qué. Se supone que Superman, lo hemos visto con el traje negro, atacando ahí en plan maligno, y destruyendo a la unidad militar que está el coronel Luthor, el capitán Luthor, en este caso, capitán. Pero ¿quién es este capitán Luthor? ¿En un futuro pues un descendiente de Lex Luthor? Es muy probable que así sea. Y bueno, básicamente es una serie familiar. Vemos los problemas que tiene de compaginar la vida de Superman o la vida de reportera súper maravillosa con su vida de familia y con la educación de sus 2 hijos. Y de eso va Superman and Lois. Y tenemos que hablar de los hijos de Superman, de Jonathan y de Jordan. Jonathan y Jordan, JJ, Jordan, tienen algo que ver, sí, sus nombres tienen que ver mucho. Pues como os he comentado antes, Jordan es el rebelde, el hijo insolente, impertinente, que le gustan los videojuegos, que tiene ese toque sarcástico. Y bueno, el actor, no es que sea maravilloso en ese papel, hace un papel muy normalito, muy estándar, tampoco es nada de otro mundo, pero está empezando a descubrir que le gusta el fútbol, que tiene pequeñas superhabilidades. En realidad es una confianza, porque hemos descubierto que está la Kryptonita X por ahí, que otorga poderes a la gente, y que en una fiesta que hicieron los chicos, pues parece ser que se desató, y eso pudo provocar los poderes de Jordan. Sabemos que era una posibilidad, a ser hijo de Superman podrían tener algún tipo de superpoder y es muy probable que finalmente los veamos, aunque yo creo que va a tener más que ver con la Kryptonita X esta que acaba de entrar en juego. Y luego tenemos a Jonathan, en un primer momento parece el típico hermano, pues eso, que se mete con su hermano, que no le respeta. Hay que recordar que son mellizos, son, bueno, gemelos no, porque no se parecen, son mellizos, ¿vale? Han nacido al mismo tiempo, tienen la misma edad los dos, tienen 14 años en cada pata. Jonathan, pues es el jugador, el deportista, el tío guapo, no muy inteligente, pero guapetón, pero es un hermano que apoya a su hermano completamente, que a pesar de sus celos, de eso, es capaz de superarse esos problemas que tiene con su hermano y siempre está al lado de su hermano, de su familia y hace lo correcto en el momento adecuado. Por eso es el candidato principal a convertirse en el principal villano cuando adquiera superpoderes, porque estoy completamente seguro de que, desgraciadamente, van a CW-versar
esta parte, y que los hijos, como en todas las series donde ha aparecido esto, donde hemos visto hijos de Superman, hijos de gente superpoderosa, uno se hace bueno, otro se hace malo. Vamos, es casi con toda probabilidad lo que va a suceder. De momento, como he dicho, son tramas adultas, estamos viendo cómo están tratando de una forma adulta todo lo del pueblo de Smallville, la gente se está arruinando, está perdiendo sus trabajos, como lleva Morgan Edge supuestamente como gran salvador, dando trabajo a toda la gente en las minas y en el pueblo. Ha comprado el Daily Planet para un poco que hablen bien de él, ¿no? Y él tiene una kryptoniana, no sabemos por qué, tiene una kryptoniana a su servicio. Bueno, no está ahí, es una kryptoniana o adquirió poderes, no lo sabemos, pero es una kryptoniana que está a su servicio. Parece ser que tiene relación con alguno de los metahumanos que ha habido últimamente. Hay un tal Kilgrave que apareció en el último capítulo que parece ser que va a tener más relación en los próximos capítulos, aunque de momento parece ser que va a haber un villano de la semana. Y luego tenemos la trama del coronel de Capitán Luthor, que bueno, de momento está bien tratado, lo hemos visto con una armadura enfrentándose a Superman, parece un humano estándar, normal y corriente, sin superpoderes, si no es por la armadura no se podría enfrentar a Superman, y estaba buscando Kryptonita para poder acabar con él porque él acabó con toda su unidad, y parece ser que con su mundo, destruyó su mundo, pero por lo que hemos visto su mundo es exactamente el mismo Tierra. De hecho hay una versión de Sam Lane, del coronel Sam Lane, en su mundo, así que parece ser que en realidad su mundo es otra Tierra, ¿no? Un multiverso dentro de DC, donde está esto, y además parece que es en el futuro, parece que son unos cuantos años antes de los sucesos de esta eso, porque parece que él ha ido atrás en el tiempo a evitar que esos sucesos se hagan en esta línea temporal. Y bueno, nos ha sorprendido que sea un Capitán Luthor completamente negro, pero todo hace indicar que es muy probable que sea el descendiente. Yo me inclinaría por de Elena más que de Elena Luthor, y que sea descendiente de ella. No parece que tenga relación con el CW-verse, parece que estamos en el 2020, pero claro, los hijos tienen 14 años, han pasado 14 años de la última vez que vimos eso. Si Supergirl se produce en el 2020, Flash se produce en el 2020, Black Lightning se produce en el 2020, The Legend of Tomorrow, bueno, se produce donde quiera, pero como viajan en el tiempo, pues no tendría sentido que los hijos ya tuviesen esa edad. Entonces creo que están viendo la continuidad que han creado con el CWS y creando su propia continuidad, lo cual me parece una muy buena medida. Los efectos especiales lucen espectaculares, geniales, maravillosos, me parecen muy buenos. Se nota como si fuese una película, tiene esa oscuridad pero al mismo tiempo esa luz, ¿no? Es como si fuese viendo las de Snyder, ¿no? Esa oscuridad que le imprime, no sé por qué, a Snyder a todas sus obras, pero al mismo tiempo tenemos los momentos de luz en Kansas y en Smallville son geniales, ¿no? Demuestra, luce como una película a nivel música, a nivel acción, a nivel interés, y la verdad es que es una película que se han gastado mucho dinero, luce muy bien el traje, no parecen artificiales los efectos especiales, y Superman está dotado de todas sus grandes habilidades, de todas, desde el super soplido, los rayos, la super palmada. Y tiene debilidades, no solamente a Kryptonita, el super oído, recordarlo. Una amazónica como la temblaron en la última temporada, pues la hace bastante pujita, aunque no lo parezca. En el último capítulo, en la última temporada. La verdad es que la serie, desde mi punto de vista, está yendo por los caminos que debería ir. Y bueno, esperemos que no la convierten, no la CW-verse, pero me parece, yo no confío en nada CW-verse, así que creo que eso es lo que va a pasar. La van a transformar en una serie estándar y dentro de 4 o 5 temporadas, cuando la serie se haya acabado, veremos que será un culebrón más de CW. Y cuando acabe la serie volveré a hacer esa de así. Os recomiendo a todos que veáis en HBO o HBO Más, la que toque en su momento, Superman and Lois. Os va a encantar, os va a gustar, y si sois fan de Superman, pues os va a maravillar. Así que nada, a ver si aparece Lobo en algún momento del futuro, y nos vemos en el próximo vídeo. Y nada más, patriotas, espero que os haya gustado esta reacción. Bueno, patriotas, ha sido una reacción, bueno, ha sido larguilla, pero creo que hemos entrado en detalle de estos 4 primeros capítulos de Superman and Lois. Haré una retrocrítica cuando la serie acabe, y también haré una reacción a los 3 capítulos de Falcon and the Winter Soldier, a la mitad de temporada de Falcon and the Winter Soldier, porque soy así de original. Lo he hecho ahora y no en la mitad de la serie, porque creo que será el momento adecuado. Cuando acabe la serie y cuando acabe la serie Superman Lois, tendréis vuestra retrocrítica, así que es posible que esto lo veamos dentro de muchos años y nos reamos todos. Y nada, y ya sabéis lo que tenéis que hacer, os suscribís, darle a la campanita a todas para que llegue a vuestro correo electrónico todas y cada una de las notificaciones, darle like si os ha gustado el vídeo. ¿Qué os ha gustado de esta video reacción? Dejadme en los comentarios en qué estáis en desacuerdo, qué os gustaría ver en el canal, qué vídeos os gustaría ver en el canal, cómo puedo mejorar el canal. Me gustaría que me dejarais en los comentarios. Recordad lo del fanmail, si llegamos a los 100 suscriptores y a 500 visualizaciones, haremos un fanmail. Recordad lo de los vídeos ocultos, solamente para suscriptores, si no, no los vais a poder ver de ninguna forma. Y recordad que Patria Friki es un refugio para los que son diferentes. Y nos vemos cuando, la semana que viene o en el próximo vídeo. Así que muchas gracias por estar ahí. Gracias. Adiós. ¡Toma, Superman! ¡Toma, Superman! ¡Ah! ¡Toma! ¡Mis puños de Kryptonita! Ah, que no son de Kryptonita, claro. Eso explica muchas cosas.